Hola, ¿cómo están? Bien, comienzo una nueva serie de videos, esta vez referido a vectores. Bueno, como muchos sabrán, eh, la- el concepto de vector es muy importante en la física y por lo tanto trataré de ser lo más explícito y claro posible. Lo primero que debo decir es que vector es una entidad matemática, ¿ya? Es una herramienta matemática para describir algunos conceptos físicos. Resumiendo, la física de la enseñanza media y la universitaria en su primer inicio presenta dos grandes conceptos físicos. El concepto de escalar, que es un número, simplemente un número, que puede ser positivo, negativo, cero, racional, irracional. Un número real. ¿Ya? Y ejemplos de escalares aplicados a la física tenemos muchos. Por ejemplo, de los que hemos visto algunos en nuestras clases de ciencia, el concepto de temperatura. Entonces, a la temperatura se le asigna un número. Puede ser, por ejemplo, 0 grados Celsius más 3 grados Celsius menos 8 grados Celsius, etcétera. ¿Ya? Es un número. También el concepto de distancia. La distancia también es un escalar. Es un escalar porque lo designamos por el espacio entre dos puntos, ¿cierto? El espacio. Y son, por ejemplo, 3 metros, eh, 20 metros, ¿ya? Etcétera. También se puede hablar de la masa. ¿Qué es lo que es la masa? Bueno, un concepto bastante difícil de explicar, pero operacionalmente sabemos que la masa es como la cantidad de materia, ¿ya? O sea, no es exacta esa definición, ya la vamos a ver bien cuando lleguemos a las leyes de Newton, pero la masa se mide, ¿no es cierto?, en kilogramos, 8 kilogramos, 50 kilogramos, ¿ya? Etcétera. Todo eso son ejemplos de escalares y podemos seguir citando escalares. Ahora, a lo que venimos, vectores. Un vector debe tener un tamaño y una dirección. Dirección. Muchos autores hablan también de tamaño, dirección y sentido, pero eso lo voy a explicar más adelante. Solamente voy a conformar con estas dos, el tamaño. Al tamaño también se le llama la magnitud del vector.
o también módulo del vector. ¿Ya? Entonces, la dirección nosotros la vamos a definir como un ángulo θ. ¿Ya? Entonces, ejemplo de vectores en física, bueno, la fuerza. La fuerza debe tener, por ejemplo, un tamaño, 5 newton, y la dirección en que actúa, por ejemplo, 30 grados. Ya vamos a ver esto del ángulo, con tranquilidad. Lo mismo la aceleración, que está muy relacionado. Una aceleración, por ejemplo, puede ser 3 metros partido por segundo cuadrado. La dirección de 270 grados. ¿Ya? Y hay un gran etcétera, ¿ya? Para abajo. Pero contrastando, por ejemplo, la distancia, que es un escalar, con un concepto que hemos visto, que es el concepto de desplazamiento, delta X, este es un vector. Entonces, debo darle un tamaño, que son en metros, por ejemplo, 4 metros, ¿ya? Y una dirección 180 grados. ¿Ya? Entonces, claro, se fija la distancia, por ejemplo, 3 metros, pero no importa para dónde va. En cambio, el delta X acá está claro que tiene 4 metros, pero está en una dirección 180 grados. Muy bien. Iremos profundizando esto a medida que vamos interiorizándonos en este tema. Muy bien. Antes de seguir, antes de dar la definición de vector, vamos a ver otras cosas muy importantes también, que son las dimensiones. ¿Ya? Las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Bueno, a nosotros siempre se nos ha dicho que vivimos en un mundo de 3 dimensiones, ¿no es cierto? 3 dimensiones. ¿Ya? ¿Cuáles son aquellas? Bueno, largo, ancho y alto. ¿Ya? Entonces, en física, ¿cómo se representa eso? Se representa como un sistema de coordenadas. Entonces lo voy a dibujar acá. Entonces, este se acostumbra a llamar eje Z, el X que sale de la pantalla y el Y. Aquí estoy hablando de 3 dimensiones, es tridimensional. Entonces este puede ser el alto, largo y el ancho. ¿Ya? Bueno, acá sigue para acá el eje Z, hacia abajo, la parte negativa del Y hacia allá, y la parte negativa del X hacia allá. ¿No? Entonces, cuando estamos en acá, bueno, en el punto de intersección es el 0. ¿Ya? Los 3 ejes, estas son 3 rectas numéricas que se intersectan en el 0. Entonces, claro, un punto, ¿cómo queda determinado un punto en este? ¿Ya? Entonces aquí estoy yo en el espacio.
Esto se llama espacio, porque representa el espacio donde nosotros vivimos, ¿ya? Pueden estar en metros, kilómetros. Yo lo voy a poner en metros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un punto va determinado por una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. Aquí yo voy a hacer un gran esfuerzo en tratar de dibujar, porque aparte de ser malo para el dibujo, cuesta mucho dibujar en 3D. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí azulito. Y bueno, aquí supongo que puede estar la coordenada X, supongo, ¿no es cierto? Es el número que está en X. Aquí está el que está en Y. Ya, y bueno, el punto lo voy a hacer en otro lado porque ya me equivoqué, pero me debo levantar aquí. Y aquí está el punto P con sus tres coordenadas X, Y y Z. ¿Ya? Entonces yo me tienen que dar un punto aquí, X, un punto ahí, y un punto en Z. O sea, un número en X, un número en Y y un número en Z. Entonces ahí estoy hablando yo de las tres dimensiones. Y claro, es ahí donde es nuestro escenario, donde se da la física. Ahora bien, adelantándome un poco, o tal vez algo que ya no volveré, pero realmente a tomar, pero le adelanto que realmente vivimos en un mundo cuadridimensional, con 4 dimensiones, donde el tiempo es la cuarta dimensión, ¿ya? Pero esto es un adelanto para los que quieran profundizar en física. Entonces, claro, X, Y, Z y T, claro, porque en este espacio nosotros tenemos que tomar el tiempo, y de hecho las grandes manifestaciones, o sea, la gran teoría de Einstein nos indica que el tiempo tenemos que considerarlo como una coordenada más, que influye en nuestro devenir. En la física de Newton, el tiempo también es importante, pero está separado del espacio. En cambio, en la teoría de Einstein, el tiempo es una coordenada más. ¿Ya? Están íntimamente ligados el espacio y el tiempo. Bien, pero volviendo a nuestra clase de vectores, lo importante es que un vector en 3D esté determinado por 3 puntos. Bien, pero atención, hay un punto nomás. ¿Cuál es la representación gráfica de un vector? Ya lo voy a decir. No me quiero adelantar, lo vamos a dejar ahí. Entonces hablemos ahora de las dos dimensiones. Dos dimensiones. ¿Ya? Las dos dimensiones 2D se representan así. X, Y. A las dos dimensiones se llama plano cartesiano, debido a que, bueno, lo he dicho en otros videos, que el filósofo René Descartes
por eso se llama plano cartesiano, inventó esto. Unió la geometría con el álgebra. Pero vamos a lo nuestro. Entonces un punto aquí, ¿con cuántos números queda determinado? Con dos números. Un número en X y un número en Y. ¿Ya? Ahí queda un punto. ¿Ya? X y Y. Y ahí estamos en el plano o en dos dimensiones. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar para la teoría vectorial 2D, sobre todo 2D, y una D, que la voy a presentar a continuación. Pero los resultados se pueden extender perfectamente a 3D, ¿ya? A 3 dimensiones. Pero ahí lo vamos viendo con los ejemplos. Entonces ahora les voy a presentar. Entonces, una D. Una dimensión. Bueno, una dimensión, una D. ¿Cómo se le denomina una dimensión? ¿No? ¿Cómo se grafica? Es simplemente un eje. ¿Ya? Por ejemplo, tomo siempre como ejemplo yo el eje X. Aquí está el 0. Y como lo decía, es una recta numérica. Aquí tenemos el número negativo, o sea, positivo, negativo. Entonces nosotros lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniforme acelerado, todo lo hemos hecho en una dimensión unidimensional. Es un carrito, por ejemplo, que se mueve sobre el eje X en una dimensión. Hemos definido, por ejemplo, desplazamiento, ¿no es cierto? Como el delta X. Le hemos puesto una flechita, no sabiendo qué significa, ahora lo vamos a ver, que es XF menos XY, ¿ya? Y te da un tamaño y una dirección. Y la dirección simplemente, por ejemplo, si fuera aquí XY 3 metros y XF 8 metros, estoy tomando un ejemplo, entonces, ¿cuánto sería el delta X? Sería 8 metros menos 3 metros, lo que te da 5 metros. Pero ahí está solamente la magnitud. Como no había tanto problema en una D, pero nosotros le poníamos un signo más porque para decir que va a la derecha. A la derecha. Si, por ejemplo, tomemos otro ejemplo, el carrito fuera de acá, de X igual 2 metros a XF igual menos 5 metros, suponiendo que hay un ejemplo, ahí, o sea, un punto ahí, entonces, ¿cuánto sería ese delta X? Delta X sería menos 5 metros, posición final, menos la posición inicial, sería menos 7 metros. O sea, la magnitud 7 metros de delta X y la dirección hacia la izquierda negativo. ¿Ya? Entonces nosotros en las primeras videos que he presentado sobre un carrito que se mueve con una rapidez tanto, etcétera, o la misma definición de velocidad que hemos dado, velocidad media, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Velocidad media, entonces sí, es delta X partido por delta T. ¿Te fijas? Velocidad, un vector. Delta X, un vector. Pero no fuimos tan rigurosos en el sentido de que como las direcciones eran o hacia la derecha o hacia la izquierda, arriba o abajo, nada más, positivo o negativo, pero ahora vamos a definir vector y nos va a quedar, y así espero un poco más claro, la
bueno, estos conceptos, ¿ya? Bueno, esto ha sido todo por esta vez. Nos vemos en el segundo video.